bueno, qué mejor manera de empezar este video con esa musiquita que con frecuencia escuchamos a la afición del Real Madrid cuando reventamos al Atlético de Madrid, que casi siempre, por eso todos habíamos quedado tan desconcertados en aquel momento de septiembre cuando perdemos con el Atlético de Madrid en el Civitas o el Wanda, ya no me acuerdo cómo, creo que es Civitas. Y bueno, nada, vamos a realizar o vamos a revisar unas cosas que han dejado en este partido bastante interesante y que les voy a pedir es únicamente que me acompañen hasta el final de este, video, y sin mucho más cuento, damos play. Porque el Madrid es un tramposo, siempre tiene que hacer lo que ellos quieren. Y bueno, ahí como veían en esa intervención de este pequeño diciendo que siempre se tiene que hacer como dice el Real Madrid, pues yo creo que básicamente está en lo correcto absolutamente, porque básicamente tiene un poco de razón. El Real Madrid siempre hace con su juguete lo que se le viene en gana y es particularmente una de las cosas que más me gusta siempre que nos enfrentamos al Atlético, que yo me impresiono mucho el nivel del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Incluso siendo superiores se les ve un nivel demasiado bestial para lo que estamos acostumbrados a ver del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Por eso les digo siempre, esta gente se reserva para estos partidos y vean el partido de sus vidas. O sea, Jiménez ayer parecía Beckenbauer, que en paz descanse. Yo no sé, es una cosa impresionante en muchos aspectos, pero bueno, lo importante es que siempre termina cayendo la balanza, o la balanza siempre se termina decantando por el lado correcto de la historia, como bien decía nuestro Thibaut Courtois hace realmente bien poco. Quiero que empecemos este video escuchando a uno de los protagonistas, Brahim Díaz, que ha dado dos declaraciones. Vamos a escuchar ambas y que yo básicamente, como les digo, les dije en mi otro canal, les decía, yo no sé qué va a hacer Carlo Ancelotti con Brahim, porque lo que está haciendo este chico no es para tenerlo en el banquillo, al menos es para tenerlo un poco más en cuenta seguramente. Así que vamos a empezar escuchando a Brahim, ¿no? Y lo repetimos y lo recomentamos en breve. Háblame de ese gol, de esa carrera, de esa definición, de todo, ese quinto gol. Bueno, es evidente que no soy un jugador lento, tampoco muy rápido, pero no soy lento. Vi que estaba Oblak ahí, no está acostumbrado a correr. Es evidente que yo le gano la carrera por eso y nada. Luego la verdad que finalizó extraordinariamente bien, porque creo que ese gol no es fácil y nada, luego lo celebro como es el Madrid, o sea, con pasión y hasta el final. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Yo creo que perfectamente definida, un poco sobrado tal vez lo que dice Brahim, de que bueno, que no soy el papá de los helados y corrí demasiado bien y terminé poniéndola. Bueno, yo creo que un poco sobrado el discurso, pero como les decía, creo que va muy bien relacionado con lo que dice de que esto es el Real Madrid. Este chico creyó hasta el final que le iba a ganar la carrera a este hombre, además de que detrás de él venía el chico el argentino que metió el gol de la final contra Francia, el gol definitivo, no me acuerdo, Nahuel Molina, y que es rápido también, pero que bueno, le sacaba unos metros y Brahim terminó haciendo las cosas seguramente espectacular. Y me gusta siempre cuando los jugadores hacen este tipo de discursos y cuando dicen esto es el Real Madrid, celebrarlo con pasión y hasta el final. Así que creo que mejor no lo pude haber definido Brahim, que también ha tenido unas palabras o unas declaraciones como para sus compañeros, y es lo que quiero que escuchemos justo en este instante. Te quería preguntar por eso, por cómo ha celebrado este triunfo el Real Madrid, el equipo. Se os ve muy unidos, muy piña. Sí, esto es una familia, o sea, tanto el staff como todo el club en general, jugadores, somos una familia. Bueno, ahí está lo que decía, y la palabra demoledora es somos una familia. Me parece brillante y creo que sobra decirlo. Creo que se nota en el campo cuando estos chicos salen a jugar, cuando celebran un gol, que terminan dándose piñazos a cada rato entre Rudiger y compañía. Creo que es lo que queda evidenciado. Creo que una de las cosas que lleva a este equipo en casi 30 partidos, una sola derrota, que por cierto creo que hubiera sido diferente si no hubiera sido Alberola Roja el árbitro de aquel partido. Creo que deja evidenciado todo eso, el buen ambiente que hay dentro del vestuario, y yo creo que esto tiene una persona encargada o una persona a la cual se le tiene que dar ese crédito, y ese es Don Carlo Ancelotti, que ustedes saben que yo lo he criticado muchas veces en muchos aspectos, en muchos sentidos, pero creo que hay cosas que en las que Ancelotti es el número uno, y yo creo que definitivamente en mantener a toda una plantilla de grandes futbolistas contentos. Ayer no había Caritas porque no jugó Kroos de arranque, que salió por cierto con una pitada excepcional después de sus declaraciones sobre el fútbol árabe. Quiero que ahora veamos esta imagen
en la que se ve al vestuario del Real Madrid o al banquillo en este caso celebrando el gol de Carvajal, que creo que era el del empate, sí, el del empate, y para que más o menos se hagan una idea de cómo se están viviendo estas cosas, estos chicos como que si fueran unos, bueno, hay unos que sí son muy jóvenes, pero otros que no tanto. Eduardo con Jude Bellingham dejando para Rodrigo, mira Vini, buena jugada, listo, el balón para Vini, a correr Vini, Vini, la individual Vini, ya no queda suelto Bellingham, otra más Bellingham, increíble. Me parece muy curioso, no sé si se fijaron en la imagen de Tchouaméni, si no pues échenle un poquito para atrás al video y fíjense en la imagen de Tchouaméni, es que parece una cosa impresionante ver cómo nuestros amigos están tan relacionados con este club. Es que este chico parece que hubiera nacido en vez de en Francia, que hubiera nacido en Madrid, en un hospital en Madrid, porque es que es una cosa impresionante. Entonces, por eso les digo, lo que estamos hablando a través de la unión que dice Brahim Díaz, que no es solamente bla, 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 sino que es algo que queda evidenciado con cada segundo dentro de un terreno de juego, en los entrenamientos. Y repito, lo he dicho otras veces, si Vinicius puede recuperar el nivel, por ejemplo, que termina haciendo en esta jugada, que termina en gol de Carvajal, que es un jugador de Vinicius, que bueno, termina definiéndola mal y sobre todo que en el otro lado está Brahim totalmente solo. Creo que este equipo está para mucho. Ayer veíamos a un Bellingham bastante fundido. Además que no se le ve muy cómodo con las cantidades de patadas que recibe de equipos como el Atlético de Madrid. Pero creo que este equipo puede ir a muchísimo, así que a tenerlo en cuenta. Quiero que ahora escuchemos ahora para mí el protagonista del partido del día de ayer, Dani Carvajal. Que hoy está cumpliendo años, por cierto, y le han preguntado sobre eso porque en el momento que le entrevistan ya era más de las 12, es decir, que ya era su cumpleaños. Le han preguntado por algo de esto y esto es lo que ha comentado Dani Carvajal, otro de los protagonistas, para mí el mejor jugador del partido y para la gente que está viendo el partido también, porque así ha sido galardonado. Pregunta, esta es especial. Aquí en Arabia son ahora mismo ya la 1 de la madrugada y 32 minutos, es decir, ya es día 11, es decir, es el cumpleaños ya aquí de Dani Carvajal. Qué regalo tan bonito, ¿no?, el partido de hoy. Totalmente, ¿no? Creo que imposible celebrarlo de mejor forma, con pase a la final, con gol anotado, así que nada, a disfrutar de estos 21 años y ya por el domingo a la final. Solo alguno más, pero estás en tu mejor momento, ¿eh? Sí, la verdad que me encuentro muy bien. Cada año que pasa pues lo disfruto más e intento estar cada día mejor y bueno, gracias a Dios lo estoy consiguiendo. Gracias, Dani, felicidades. Vosotros, gracias. Bueno, un crack dentro y fuera de la cancha. Le hemos visto también equivocarse como aquella situación que dijo de Gavi sobre Ceballos, algo así fue que, pero creo que cuando también ha tenido momentos interesantes Carvajal y que para mí está siendo uno de los puntos claves para que este equipo únicamente haya recibido 11 goles en la cantidad de partidos que llevamos. Entonces, para mí, lo de Carvajal está siendo excesivamente clave. Vamos a ver dos cositas ya para finalizar. Lo primero que creo que veamos es algo de Xavi que se han puesto en el chiringo y que la verdad me ha parecido brillante. Porque vean cómo Xavi ha cambiado el discurso del club más exigente del mundo. Así que vamos a escucharlo porque me parece que esta cosa ha estado bastante interesante. Por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, la Supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato. Hoy Xavi ha vuelto a caer en la contradicción. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final. Que lleva arrastrando ya desde su presentación. El Barça es el club más difícil del mundo. Porque hay que jugar bien y ganar, hay que convencer, no vale un resultado de 1-0 en el minuto 90, entonces hay que convencer. Porque el juego era vital el año pasado. No, el objetivo es jugar bien y ganar, ese és l'objectiu. Me'n vaig especialment satisfet perquè hi ha hagut molta crítica al joc, del com, doncs bé, aquí teniu el com també, no? Incluso en estos mismos días tras ganar la Supercopa. Yo me quedo con el cómo. Más que por el título, el cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Un Xavi al que tampoco le gustaba la forma de jugar del Atleti del Cholo. Sí, no crec que el Barça entengués, o l'afició o l'entorn entengués la idea de jugar de l'Atleti de Madrid. Pero este año
Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, en la Supercopa, y levantar el trofeo. Así. Contradicción incluso con el propio 1-0. No vale un resultado de 1-0 en el minuto 90. Ganar 1-0 es un resultado fantástico. Fantástico, es una maravilla. ¿Qué problema hay? Incluso hoy. Primero decía esto. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final. Para después volver a su excelencia. Més enllà dels títols, crec que a poc estem jugant molt millor del que volem i tant de bo puguem jugar encara millor i trobar aquesta excel·lència, que és la que busquem, que aquesta excel·lència ens farà guanyar els títols. Y seguir. ¿No? El objetivo es jugar bien y ganar. No vale un resultado de 1-0. Ganar 1-0 es un resultado fantástico. En un cambio de discurso permanente. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, la Supercopa, y levantar el trofeo. A mí me parece realmente bestial ver cómo nuestros amigos del Palancas FC están siendo engañados por este señor. Es una cosa de locos. Primero era que el cómo, que el cuándo y el dónde. Esto yo no sé si era un ejercicio de periodismo, pero definitivamente es que me parece brutal y por eso me ha parecido brillante este tipo de cositas que hacen en el chiringuito. Siempre para mí son interesantes, sobre todo porque dejan en su sitio a personajes como este hombre, que son unos absolutos hipócritas, que siempre le escuchamos cosas como que aquí no vale ganar el 1-0, como bien escuchábamos hace un momento que rescataban eso de hace algún tiempo, y ahora mismo, bueno, Xavi está en el punto de arrastrarse, pero arrastrarse de una manera tan bestia que, bueno, es capaz de decir semejante barbaridad. Yo no sé si esto terminará gustando o no a la afición del Palancas FC, pero definitivamente es que me pareció absolutamente brillante, y como les digo, que deja en evidencia lo que es una persona absolutamente desesperada. Quiero que ahora, cracks, escuchemos, en este caso veamos una imagen que me pareció muy interesante también, porque la verdad es que no deja de sorprenderme, y por supuesto me da años de vida este tipo de cosas. Así que vamos a verlo juntos y en breve ya cerramos el video. Real Madrid, al suelo, el otro pase viene para el empate, Oblak, rechace, viene, ¡ah, no! Piensen, esta es la parte que me pareció llamativa. La cara de Cristóbal Soria. ¡Madrid! ¡Esto es el Madrid! ¡Vamos! ¡Qué jugada de Vinicius! La parada de Oblak. Y al final entró. ¡Esto es el Madrid! El gol de Carvajal. 84 de partido. Sobre el límite. Empata el Madrid. Marca Carvajal. Real Madrid 3. Atlético de Madrid 3. Es increíble cómo esta gente lo ha sufrido muchísimo más que la misma gente del Patético de Madrid. Me pareció realmente absurdo. Pero como les decía, creo que este tipo de videos, este tipo de cosas no hacen sino llenarnos de vida. Verlos llorar de esta manera es que me parece una cosa impresionante. Y como les decía, van a tener que seguir mamando, porque lo que está haciendo el Real Madrid evidentemente les tiene que estar jodiendo. Tiene que estar jodiendo mucho a todos los antimadridistas. Pensar que hace no tanto, hace unos mesecitos se reían de la planificación deportiva del Real Madrid, de que a dónde íbamos a llegar, se reían de Joselu, de Brahim, de Vinicius, y miren todo lo que están sufriendo ahora con este equipo. Pero nada, espero que hayan disfrutado de este video. Una vez más se define quién es el grande en Madrid, y ustedes por supuesto me hacen saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.